Soy Clara María Solórzano Peláez, soy médica, especialista en medicina psicosomática y musicoterapeuta. Llevo 25 años dedicada a explorar y a tener una serie de experiencias importantes con pacientes en el campo de la musicoterapia. Y quiero compartir con ustedes hoy esas experiencias que para mí han engrandecido mi vida y para mí han significado algo muy importante en este quehacer dentro de esta rama de la musicoterapia. Les cuento primero cómo es la historia, porque yo, dicen usted, una médica graduada pues como en medicina convencional, ¿por qué resultó haciendo musicoterapia? Y les cuento cuál fue la historia. Cuando yo estaba en el último semestre de medicina, estaba haciendo la práctica en el hospital psiquiátrico y teníamos que pasar todos los internos todos los días rotando por el hospital con la ronda. Había un paciente que estaba en una esquizofrenia catatónica y siempre, todo el tiempo, estaba parado en la misma postura, en esta posición catatónica, todo el tiempo estaba en esa misma posición. Nosotros estuvimos pasando todos los días cuando el día final nos dijeron en el hospital: doctora, traiga la guitarra porque vamos a hacer la despedida de la rotación y vamos a cantar con los pacientes. Yo llevé mi guitarra, me fui muy tranquila y me senté en un círculo, hicimos un escenario con un micrófono y empecé a cantar con los pacientes. Una canción, empecé a cantar otra y luego uno de los pacientes me dijo: doctora, ¿por qué no canta el rey? El rey es la ranchera. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera. Eso. Entonces yo la empecé a cantar, rasgué mi guitarra y empecé a cantar esa canción. E inmediatamente el paciente de esquizofrenia catatónica, que era el paciente que había estado durante todo el mes de la rotación en la misma postura, en el mismo sitio, empezó a caminar hacia el escenario, me cogió el micrófono que yo lo tenía en mi mano, me lo arrebató de la mano, caminó hacia el escenario, se paró en el escenario, hizo la demanda de ponerse un sombrero y empezó a cantar con la voz más hermosa que yo hubiese oído alguna vez en mi vida. Empezó a cantar con una voz de barítono preciosa y yo no sabía qué pasaba. Empezó a cantar el rey con una voz preciosa, cantó toda la canción, después yo seguí tocando otras rancheras, el señor siguió cantando con expresión facial, con expresión corporal. El señor estaba totalmente metido en la música y los que estábamos catatónicos éramos todos los asistentes porque estábamos totalmente estupefactos. ¿Qué pasó en ese momento? Entonces cantó más o menos media hora y luego el señor paró. Cuando la música, yo paré y dije, bueno, ya vamos a terminar, pam, pam, con mi guitarra, e inmediatamente el señor volvió a quedar en la postura catatónica. Yo muy realmente interesada en este caso y mirando qué pasaba, me fui a indagar su historia clínica. Cuando indagué su historia clínica, me di cuenta que este señor, antes de ingresar al hospital psiquiátrico, él había sido el solista de un mariachi. Inmediatamente él escuchó una ranchera, él se conectó otra vez con esa parte sana que estaba allá y inmediatamente tuvo un momento de lucidez y empezó a cantar, se conectó con la música. Cuando se terminó el estímulo, el señor volvió a quedar en esquizofrenia catatónica, en su postura catatónica. En esa época yo era una estudiante de medicina, no era música, había estudiado música toda la vida y tenía como la inquietud de combinar las dos cosas. Y eso me mostró un camino de decir, por acá es viable, por acá es posible que indague en que la música puede hacer reaccionar al ser humano y que la música tiene un efecto no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional, mental y espiritual. Empecé a indagar desde hace muchísimos años y llevo un camino recorrido en ese campo. musicoterapia es tan antigua como el hombre. La musicoterapia lleva desde el hombre primitivo, vemos, por ejemplo, el hombre relacionándose a través de la danza, a través del canto y buscando a través de todas esas, conectarse con fuerzas mágico-religiosas que eran a través de las que curaban las enfermedades y se conectaban a través de instrumentos musicales básicos hechos por ellos y también
el movimiento corporal, la voz, el canto y los instrumentos rudimentarios que había hecho. No solamente en la época primitiva, sino que a través de toda la historia hemos visto cómo el hombre se ha relacionado con la música, no solamente como una fuente de goce estético, sino como una herramienta muy útil para un bienestar integral y una armonización del ser humano. A través de los griegos, por ejemplo, nos demuestran que ellos tenían muy en cuenta que la música incide en el ser humano y los griegos regulaban la música que se utilizaba en diferentes instancias para utilizarla tanto en la educación como en las festividades, como en las celebraciones. Y también a través del Renacimiento y en la Edad Media también se utilizó la música no solamente para disfrutarla, sino como una herramienta terapéutica. Fue solamente después de la Segunda Guerra Mundial cuando la musicoterapia se instauró como una disciplina terapéutica. Después de la Segunda Guerra Mundial, los hospitales estaban llenos de pacientes que estaban confinados en los hospitales por lesiones tanto físicas como por traumas psicológicos de guerra, etcétera. Y empezaron a llevar a los músicos a los hospitales, a los músicos para hacer una labor no solamente de diversión, sino que empezaron a ver que los pacientes empezaron a mejorar, empezaron a tener una estadía más corta en la hospitalización y empezaron a mejorarse de sus dolencias físicas. Y simplemente a través de escuchar a los músicos que iban a los hospitales. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a hacer los estudios tan importantes en el campo de la musicoterapia y se fundó la primera escuela de musicoterapia en Estados Unidos. Se ha ido difundiendo gradualmente a nivel de varios países, pero realmente si nos ponemos a comparar con otras disciplinas terapéuticas y con otras ciencias, la musicoterapia es una disciplina muy joven realmente y en este momento está considerada como una disciplina paramédica que se estudia en una universidad, puede ser a nivel de pregrado, 4 años de pregrado, o a nivel de posgrado, son posgrados de 2 años. En Colombia nosotros actualmente tenemos un posgrado en musicoterapia de 2 años en la Universidad Nacional de Bogotá, en el Departamento de Música. Entonces se forman profesionales de diferentes áreas a nivel de posgrado, pueden ser músicos, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, etcétera, personas que estén trabajando con pacientes y que quieran utilizar los elementos y los recursos de la música para beneficiar esa relación terapéutica. Vamos entonces a ver unos apartes importantes de cuáles son los efectos de la música en el ser humano. ¿Por qué la música sirve? ¿Por qué cuando yo pongo música a un paciente? ¿Por qué cuando canto? ¿Por qué cuando toco un instrumento hay un cambio en mí? Porque cuando yo lo hago para otras personas hay un cambio en esas personas. Entonces, es importante mirar que hay unos efectos que son tanto fisiológicos como psicológicos de la música en el ser humano y quiero que vamos a desglosar eso a la segunda, las herramientas musicales, y nos vamos a centrar entonces en esta conferencia las herramientas musicales para el adulto mayor, que hoy nos vamos a centrar para el adulto mayor, cuáles son los usos que le damos una dinámica terapéutica a través de la música con el adulto mayor. Entonces partamos de la base de que la música es un lenguaje universal. Podemos comunicarnos con personas de todas partes del mundo simplemente a través del sonido, a través de la música, a través del movimiento, a través de la danza. Realmente, sin entender otro idioma, la música es un lenguaje común a todos los seres humanos. También estimula la creatividad, puede evocar sentimientos. ¿Quién ha llorado con música? ¿Quién ha reído con música? ¿Quién ha expresado dolor a través de la música? Yo creo que todos, porque la música es una vía de conectarnos realmente directamente con nuestros sentimientos y a través de ella facilita la descarga emocional.
Por eso la música que nos ayuda a hacer una catarsis o una liberación de esa descarga emocional es música que le gusta mucho a la gente. Y el efecto, por ejemplo, aquí cojamos un poquito, hagamos el efecto, por ejemplo, de la música de despecho, que tiene tanta acogida entre un grupo grande de personas. ¿Por qué? Es porque es música que conecta a la gente con su dolor y le permite expresarlo a través de la canción. Entonces, la música facilita la descarga emocional, ayuda a modificar los estados de ánimo. Podemos gradualmente, a través de pasar de diferentes tipos de música, podemos ayudar a modificar los estados de ánimo. También ayuda a centrar la atención y a mejorar la concentración. Aquí utilizamos el poder del ritmo en la música. El ritmo es la ubicación de los sonidos en el tiempo. Y cuando el ritmo en la sesión de musicoterapia es un ritmo marcado, predecible, continuo, es un ritmo que ayuda a centrar la atención y aumentar los periodos de concentración. Y también la música sirve de apoyo al movimiento. Cuando estamos moviendo, cuando estamos cantando, cuando estamos danzando, cuando estamos haciendo ejercicio, cuando estamos haciendo aeróbicos, por ejemplo. Siempre el apoyo musical es fundamental en cualquier actividad motriz. Pasemos a la otra diapositiva, por favor, para que vamos continuando con todos los aspectos importantes y las propiedades de la música. Entonces, la música tiene tantas propiedades que no son solamente a nivel físico, sino a nivel mental, a nivel emocional y a nivel espiritual. La música es un coadyuvante en los procesos de rehabilitación física, mental y social. Por eso, la musicoterapia tiene un campo de acción tan amplio. Por ejemplo, la musicoterapia se trabaja, los terapeutas y los especialistas en musicoterapia pueden trabajar con diferentes tipos de población, desde madres gestantes hasta adultos mayores y pacientes en estado terminal. A lo largo de todo el ciclo vital se puede utilizar la música en cada una de estas instancias y cada uno se puede trabajar en diferentes aspectos, por ejemplo, personas en rehabilitación física, pero personas en la parte en psiquiatría, personas con trastornos mentales, personas en rehabilitación social, por ejemplo, en las cárceles, musicoterapia en las cárceles, musicoterapia con drogadictos, musicoterapia en los centros de rehabilitación de adolescentes, etc. La música también produce una resonancia en todas las células del organismo, porque el sonido resuena en cada átomo del cuerpo. Y eso nos lo planteó el científico suizo Hans Jenny ya en el siglo pasado. Él empezó a hacer los experimentos de cómo la materia orgánica y la materia inorgánica reaccionan a la música. No solamente el ser humano reacciona a la música, el agua corporal de la que nosotros estamos compuestos vibra con la música. Nuestras células tienen una resonancia con el tipo de emisiones sonoras que estamos recibiendo. O sea que la música produce una resonancia en cada átomo del cuerpo. También nos ayuda a evocar respuestas cognitivas. Entonces es muy importante en la parte de estimulación cognitiva del adulto mayor, que es un proceso y una actividad tan importante en esta etapa, es una ayuda muy importante para evocar respuestas cognitivas, para ayudar a hacer asociaciones, preguntas, respuestas, toda esta serie de respuestas cognitivas que son tan importantes estimular en esta época. Facilita también la integración entre los dos hemisferios cerebrales. De acuerdo a los estudios del cerebro, se ha determinado que el lenguaje cantado y el lenguaje hablado están ubicados en dos zonas diferentes del cerebro.
el lenguaje hablado, o sea, en este momento yo estoy hablando con ustedes, les estoy diciendo unas palabras, estoy pensando lo que les voy a decir, estoy pensando mis ideas y estoy trabajando más desde mi hemisferio izquierdo, que es el hemisferio más ejecutor del lenguaje hablado, de la lógica, de la dinámica, de las cosas secuenciales. Pero también la música activa el hemisferio derecho, que es el hemisferio de la creatividad. Es el hemisferio cuando yo estoy cantando, cuando estoy dejando fluir mis ideas, cuando estoy dejando fluir mi sonido, cuando estoy inventando. Entonces, es tan importante la estimulación del hemisferio derecho como del hemisferio izquierdo a través de la actividad musical que confluye en una integración de estos dos hemisferios. La música puede producir también resonancia fisiológica o psicológica. Hemos visto, no sé si ustedes, alguno ha tenido la experiencia de ir a una retreta y ponerse a observar a las personas. Vámonos para una retreta en el centro, cuando era la retreta del Parque Bolívar o en la Universidad de Antioquia, que tocaba la banda de la universidad. Póngase a mirar a todas las personas que están caminando ahí y todo el mundo empieza a caminar al ritmo de la música que está escuchando. Y es una actividad refleja. Ni siquiera están pensando en qué música está sonando, sino que simplemente a nivel reflejo. Eso es una respuesta simplemente que ni siquiera asciende a la corteza cerebral. Es una respuesta refleja. Y empezamos a resonar y a tener ese ritmo en ese mismo ritmo que estamos escuchando. Un paciente en coma, por ejemplo, un paciente en coma puede estar acostado y en coma, y hacemos un ritmo, y he visto pacientes en coma llevando el ritmo con el dedito gordo del pie, simplemente siguiendo el ritmo de la música. Es como un acto reflejo. Entonces, la música ayuda a tener una resonancia fisiológica, pero también una resonancia psicológica. Muchas veces resonamos con un tipo de música que es más afín a nosotros, pero también cuando hay determinado tipo de música podemos entrar en ese estado que nos está indicando esa música, estamos resonando realmente con ese tipo de música. Por ejemplo, si ponen una música muy triste, una música depresiva, o una música alegre, o una música de temor, los emisores de las películas, los creadores de las bandas sonoras de las películas saben muy bien este efecto. Cuando hacen la música de terror, cuando la persona está caminando hacen la música para los pasos de las personas. Todo es importante porque la música produce efectos también a nivel emocional que llegan y resuenan directamente en el ser humano. La música también es un procedimiento no invasivo y sin dolor. Realmente se puede aplicar la música en cualquier momento, con cualquier persona, en cualquier estado, desde el vientre hasta la muerte, hasta los pacientes en estados más terminales, y ya en su estado más terminal también responde a la música. Y realmente no es invasiva ni produce dolor. Entonces es una herramienta muy útil, y es una herramienta que se puede utilizar en muchas condiciones diferentes. La música tiene muy pocas contraindicaciones y muy pocos efectos colaterales si es bien utilizada. Es muy importante saber que sea bien utilizada, porque hasta cualquier herramienta, por más inocua que parezca, si no es bien utilizada, podemos hacer iatrogenia con ella, podemos hacer algún efecto que no sea el efecto más indicado. Les pongo un ejemplo. Hay tipos de personas que tienen epilepsia musicogénica, epilepsia que se desarrolla a través de escuchar ciertos tipos de frecuencias sonoras que desencadenan una crisis epiléptica. Entonces, si yo pongo esas frecuencias, puedo desencadenar una crisis epiléptica a un paciente, ¿sí? O digamos, puedo desencadenar con cierto tipo de música a un paciente psiquiátrico, puedo desarrollar una crisis en ese momento. Entonces, la idea es que precisamente esta herramienta musical hay que saber utilizarla. Una cosa es utilizarla en nuestra vida diaria para entretenernos, para divertirnos, para estar relajados. Pero cuando ya la música se está ejecutando a nivel terapéutico, es muy importante tener bases,
saber sus efectos, todos los efectos fundamentales de la música, y también que sea realizada la sesión de musicoterapia por un musicoterapeuta cualificado que pueda desarrollar la sesión y conducir esa sesión de musicoterapia. Hay algo importante para terminar esa parte de las propiedades de la música, es que la música es de fácil acceso. Realmente en este momento y con toda la parte pues de la virtualización de todo, realmente llegar a cualquier tipo de música tú la puedes encontrar en las redes en cualquier momento, puedes sacar partes de la música, puedes hacer combinaciones y realmente es de muy fácil acceso pues esta herramienta musical. Bueno, vamos a continuar con la siguiente parte y vamos a ver los efectos fisiológicos de la música, porque la música, como les planteé anteriormente, tiene unos efectos diferentes a nivel de la materia, a nivel del cuerpo, del ser, de las emociones, pero vamos a centrarnos en estos efectos que son puramente fisiológicos, que están medidos, que son repetibles, que son predecibles, que se han estudiado, que se han precisamente mirado en investigación. Entonces, se ha visto que la música tiene una incidencia sobre los patrones fisiológicos. Nos vamos a centrar en la música de relajación, porque hay la música de relajación y la música de activación, que sería lo contrario. La música de activación es música que nos sirve para movernos, para bailar, para danzar, en cambio la música de relajación obviamente es una música que tiene un ritmo menor que el ritmo cardíaco, que tiene unos elementos importantes de relajación, que tiene unos componentes sonoros, de la combinación de instrumentos, de la frecuencia de las frases. La música de relajación tiene unas características especiales para generar relajación. Y se ha visto que la música de relajación disminuye la presión arterial. Entonces, si hacemos una relajación con música y hacemos una medición de la presión arterial, podemos ver que hay una disminución de la presión arterial, una disminución en esa sesión de relajación a través de la música, una disminución de la frecuencia respiratoria, también una disminución de los neuropéptidos relacionados con el estrés. Entonces, una disminución de la adrenalina, de la noradrenalina, una disminución de la frecuencia cardíaca, una disminución del dolor. Por eso es tan importante cuando una persona tiene un dolor crónico, trabajar con ella actividades de relajación que le permitan en relajación y sobre todo la relajación apoyada con una música, disminuir el dolor. También disminuye la tensión muscular. La tensión muscular disminuye los neuropéptidos también, la temperatura corporal, disminuye el metabolismo basal en una relajación a través de la música. En general, todas las respuestas del sistema autónomo están disminuidas. Y disminuye la cantidad de analgésicos y anestésicos utilizados médicamente. Por eso, mire, lo digo porque lo viví a nivel personal. Premedicación anestésica con mínima cantidad de los medicamentos que sirven para preanestesia y simplemente con una relajación a través de la música. Y las dosis de anestésico que se necesitaron fueron mucho menores. Y escuchar música de relajación durante toda la cirugía. Realmente esta parte de la cantidad de analgésicos y anestésicos utilizados médicamente es algo muy innovador y muy importante que se está estudiando precisamente y que tiene unos efectos muy importantes en este aspecto de anestesia. La música también disminuye el consumo energético muscular, o sea que disminuye el consumo de energía del músculo y produce menos fatiga. Cuando una persona hace ejercicio con música o sin música, la diferencia a nivel muscular es muy grande.
y el periodo de resistencia de la persona antes de aparecer el periodo de fatiga es mucho más largo que si la persona lo está haciendo sin música. Entonces, de una manera contraria, disminuye estos aspectos, pero va a aumentar otros aspectos. ¿Cuáles son los aspectos que aumenta una relajación con música? Aumenta la secreción de endorfinas, que son las hormonas de bienestar. Aumenta los niveles de oxígeno en la sangre. Aumenta la respuesta inmune. Y precisamente ahora, en estos tiempos, que estamos hablando tanto de la respuesta inmune, que importa en este momento tener un sistema inmune totalmente fuerte, la música ejerce un papel muy importante acá, porque en la medida en que mantenemos una respuesta inmune y tenemos un grado de relajación en el que permitimos que nuestras células del sistema inmunológico se activen y se mejoren, entonces vamos a tener una mayor respuesta de defensa ante los agresores externos. También la música produce ondas alfa a nivel cerebral, y estas ondas, que son las ondas de relajación, que pueden ser más adelante ondas alfa, delta y teta, que ya serían las ondas del sueño, se inducen a través de una relajación con la música. Estos son efectos fisiológicos y los estoy planteando con la música de relajación. Si fuera con música de activación, pues sería lo contrario. La activación a través de la música. Continuamos con la otra, por favor. Bueno, hay dos formas de realizar musicoterapia. ¿Cómo puedo realizar musicoterapia? De una forma activa y pasiva. Así como lo vemos en la foto, musicoterapia activa. Miren que ahí están un grupo de personas, o puede ser una persona o varias personas, activos moviéndose, pueden estar cantando, pueden estar tocando instrumentos musicales, pueden estar danzando, divirtiéndose y realizando una actividad lúdica activa utilizando la música. Eso se llama musicoterapia activa. Ahora, musicoterapia pasiva o receptiva es la musicoterapia donde el paciente está recibiendo la música. Está simplemente quieto, puede ser con unos audífonos o sentado en un sitio en comodidad y escuchando un tipo de música específico que sirve de acuerdo a la planeación que se haya hecho para esa música. Por ejemplo, si queremos hacer una relajación profunda con esa persona, pues hacemos una sesión de musicoterapia pasiva con una música específica para ese paciente, para esa persona, con unos fines determinados. O para un grupo de personas podemos utilizar una música, pero teniendo en cuenta un parámetro, que en musicoterapia no hay fórmulas, o sea, no existe la canción mágica, ni existe la música mágica para relajar a todo el mundo. Cada persona tiene una respuesta individual, y esa respuesta individual de cada persona depende de toda la impronta musical que haya tenido desde el vientre, su historia personal musical y su historia, sus condiciones sociales, socioculturales, su entorno musical, y todo esto genera una respuesta diferente de acuerdo a la persona. Entonces, hay gente, por ejemplo, que se relaja con salsa, dice, no, yo no quiero una música de relajación. Para mí, o sea, esa música que se dice que es música de relajación, a mí no me llega. Yo me relajo bailando salsa, supongamos. Entonces, hay que tener en cuenta que la respuesta musical es individual y que es muy importante y es diferente en cada persona de acuerdo a su entorno sociocultural y a su historia personal. Tengo una experiencia que les quiero compartir aquí, es importante. Una vez estábamos haciendo una sesión de relajación
grupal en un taller de musicoterapia. Una música muy linda y tenía un sonido de fondo como de las olas del mar. Todos los asistentes disfrutaron mucho la canción, se relajaron, pero hubo una persona que entró en crisis de pánico con esa música. En ese momento mi asistente del taller la ayudó a contenerse, la apoyó, se salió pues del recinto, pero nos dimos cuenta después, verbalizando, que ella verbalizó lo que pasaba, es que esa música con los sonidos del mar la había hecho conectar a ella con recuerdos de la infancia, porque ella cuando era una bebé se estaba ahogando en el mar. Entonces, simplemente a través del sonido, volver a escuchar ese sonido, volver a conectarse otra vez con ese sonido, le volvió a traer a su memoria esa sensación y entró en una crisis de pánico. Por eso es importante, cuando estemos trabajando de una forma terapéutica con la música, no simplemente es llegar a un grupo y poner cualquier tipo de música. Hay una anamnesis, hay una historia clínica que hace el musicoterapeuta, hace una evaluación, es un proceso primero de musicoterapia, es un proceso de evaluación como cualquier paciente. Yo lo atiendo como una médica que atiende a su paciente, hace una anamnesis, se llena una historia clínica, se hace un examen físico, se llenan unos lineamientos y después se hace un test de respuesta a la música. Y en ese test de respuesta a la música yo ya me formo la respuesta musical, como qué sería la actividad. Entonces, a continuar con la otra imagen, para continuar con el tema, vamos a centrarnos en el adulto mayor. Yo he tenido bastante experiencia en el trabajo con adulto mayor, tanto a nivel individual, con pacientes individuales. He tenido pacientes en mi institución, Clarasol Música y Terapia, que tenemos pues 25 años de experiencia en este campo de la musicoterapia. Pacientes en musicoterapia de 80, el último era como de 87 años, en un proceso de musicoterapia. Le gustaba muchísimo el teclado y cantar. Cantaba hermosísimo y le gustaba mucho el piano. Y así hicimos un proceso terapéutico. Era un paciente que había tenido una lesión cerebral grande debido a unas secuelas de una micosis cerebral que no le diagnosticaron a tiempo, y al final, solamente cuando ya estaba muy avanzado y con un deterioro grande a nivel de todas sus funciones, se le diagnosticaron. Pues ya después de mucho tiempo ya trabajamos en la parte de la rehabilitación de este paciente, y así hemos tenido pues muchos pacientes en la parte de trabajo con el adulto mayor, tanto a nivel preventivo como ya la parte de pacientes con demencia senil, con diferentes tipos pues, de demencia senil. También pacientes afásicos que hayan tenido pues como un accidente cerebrovascular y hayan perdido la capacidad del habla. ¿Por qué? Precisamente por esa parte de la diferenciación del lenguaje hablado y el lenguaje cantado. Tuve la experiencia de poder en España mirar y asistir a un coro de adultos mayores afásicos que se reunían una vez a la semana a cantar, porque puede que el lenguaje hablado esté lesionado, pero en el otro hemisferio el lenguaje cantado está intacto. Entonces, a través del lenguaje cantado, ellos se relacionaban con otras personas y empezaban a cantar, o eso sí, canciones que habían aprendido antes de que sucediera el evento del accidente cerebrovascular. Bueno, vamos entonces a hablar de los beneficios de la musicoterapia en el adulto mayor. La musicoterapia en el adulto mayor generalmente mejora tanto en el trabajo individual como en el trabajo grupal que hemos realizado en los centros, tanto en los centros de día de adulto mayor como en los sitios donde el adulto mayor está viviendo, en los hogares pues, de adulto mayor, o ya en la parte terapéutica individual. Mejoran su expresión y su comunicación, tanto a nivel verbal como no verbal,
como en la parte del lenguaje expresivo corporal, que nos ayuda a mejorar ese lenguaje expresivo corporal que muchas veces se va quedando muy quieto. El adulto se va quedando quieto, generalmente en las mismas posturas, generalmente utilizando como los mismos movimientos. Entonces, a través de generar movimientos diferentes con el ritmo de la música, donde trabajamos apertura de los brazos, respiración, movimientos de desplazamiento, movimientos gruesos, etcétera, tenemos una capacidad de ayudarle a encontrar canales de expresión y de comunicación a través de su voz y a través de su cuerpo. También les ayuda a rehabilitar funciones cognitivas, motrices, afectivas y sociales. Entonces, en todo este aspecto de estimulación cognitiva, en la sesión de musicoterapia hacemos un bloque de ejercicios muy importantes de la parte de estimulación cognitiva propiamente a través de la música, de la memoria musical, de la repetición en la música, de los instrumentos musicales, de frases cortas que se repiten, etcétera, de preguntas y respuestas, de imágenes que se vuelven sonido, etcétera. Y entonces hacemos un trabajo de estimulación cognitiva, también motriz, tanto a nivel grueso como fino. En la parte gruesa, con desplazamientos, obviamente teniendo en cuenta la capacidad motriz y la seguridad en la parte de los desplazamientos de acuerdo a las condiciones de cada adulto mayor, porque hay adultos mayores que no tienen pues movilidad autónoma, entonces están asistidos por su cuidador o también en una silla de ruedas, o hay algunos que sí pueden tener un desplazamiento autónomo con asistencia y vigilados, pues que no vayan a perder su estabilidad y que todo esté dentro de un marco seguro de movimiento. Entonces, en la sesión hacemos actividades motrices con la música, motrices alternando derecha, izquierda, con diferentes ritmos, con diferentes tipos de música, con diferentes movimientos. También las funciones afectivas y sociales. Ya en las propiedades de la música habíamos visto que la música es un canal muy importante para contactar las emociones, que llegamos y nos contactamos con las emociones. La música va directo al corazón, nos conecta con las emociones directamente al corazón y sinceramente la música es una herramienta muy útil para trabajar toda la parte afectiva con las personas, la parte de expresión de sus emociones, expresión de sus sentimientos relacionadas con la música que están escuchando, con la canción que les gusta, con la canción que representa algo en su vida, que tiene un significado afectivo, con algún hecho importante y significativo para su vida. Y también actividades sociales. Hacemos una estimulación general, sobre todo cuando estamos trabajando en grupo, de la parte social, porque la actividad musical es una actividad dinámica, es una actividad de grupo, es una actividad donde cada uno tiene un rol, donde cada uno ejerce un liderazgo en el momento indicado, donde si tenemos una orquesta de instrumentos musicales, una orquesta de instrumentos de percusión, cada uno tiene su rol, cada uno tiene su papel en ese momento que es importante para el resultado grupal. También trabajamos mucho el contacto visual, el mirar al otro, el reconocer al otro, el sentir al otro, el abrazar al otro. Y precisamente en estos momentos que no podemos abrazar al otro, que no podemos reconocerlo de cerca, precisamente también es importante, a pesar de que no lo podamos hacer en la realidad, lo podemos hacer de una forma virtual. Y eso lo estamos haciendo ahora, precisamente en este momento de contingencia, estamos haciéndolo a nivel virtual, donde el adulto mayor, así sea a través de una pantalla, se conecta con otras personas y hacen una actividad conjunta. Vamos entonces a mirar el otro aspecto. ¿Me lo puedes poner, por favor, otra vez la pantalla? Me pones la pantalla para la del adulto mayor, que creo que se pasó esa parte de las herramientas, la que estábamos viendo, esa. Muchas gracias. Bueno,
Es que la estoy ampliando un poquito porque está muy pequeña. Bueno, tienen una forma de expresión y de canalización de sus emociones. Eso ya lo habíamos hablado, es expresar sus emociones, expresar y canalizar a través de la actividad musical. También se pueden conectar con memorias y sensaciones corporales de sus épocas cronológicas anteriores. Y esto es vital y es básico en una sesión de musicoterapia. Y es la reminiscencia. Es conectarnos a través de esa música con memorias y sensaciones corporales relacionadas con épocas. Y generalmente yo los remito a épocas de bienestar, épocas donde ellos estaban activos, alegres, sanos, acompañados, en familia, compartiendo con sus hijos pequeños, etc. Donde a través de canciones significativas para ellos vuelven a vivir, no solamente recordar en su memoria, sino a vivir sensaciones corporales que les recuerdan y los traen otra vez a esas épocas anteriores. Esta actividad de reminiscencia es muy importante y la música en el adulto mayor aplicada en la parte de reminiscencia es muy útil. También se trabaja la memoria reciente, sabemos pues que está más afectada en los adultos mayores, pero que se puede hacer una estimulación de esa memoria reciente a través de ejercicios con la música, con memoria musical, con repetir patrones musicales, con las notas musicales, con diferentes ritmos, y podemos hacer toda una estimulación en esa parte de memoria reciente. En este momento se están viviendo niveles grandes de estrés y ansiedad. Se están viviendo muy grandes de estrés y ansiedad por toda la coyuntura que se está viviendo, por toda la contingencia, la cuarentena. Y realmente en el manejo de estrés y ansiedad ya vimos los efectos de la relajación, de la música de relajación en el cuerpo, lo que produce. Y la música es muy útil en estos momentos. Realmente es súper útil que el adulto mayor utilice la música que le gusta, utilice música que lo ayude a relajar, cante las canciones que le gustan, las canciones con las cuales se identifica, y también utilice el sonido, porque tenemos unas técnicas de sonido terapéutico que a través del mismo sonido emitido por la persona ayuda a bajar los niveles de estrés y disminuir la ansiedad. La música nos permite vivir un espacio lúdico y creativo donde pueden divertirse y tener un momento feliz. Realmente ser feliz a través de una actividad, sobre todo cuando lo compartimos en grupo. La actividad musical es muy rica, lo he visto cómo lo disfrutan los abuelitos cuando voy a los hogares geriátricos y trabajo con ellos la musicoterapia, o cuando ellos van a mi institución y hacemos la sesión de musicoterapia en el espacio lúdico, creativo y terapéutico. Realmente es una actividad muy divertida y es una actividad que precisamente la alegría, la felicidad aumentan las defensas. Entonces estamos haciendo un aumento en las defensas, un aumento del estado de ánimo a través de una actividad lúdica y una actividad creativa. Se eleva su autoestima y su sentido de pertenencia al grupo. Esto también es muy importante. Generalmente, muchas veces el adulto mayor se va aislando, se va, pongámosle la palabra, como enconchando en su espacio, en su momento, y realmente la parte de su autoestima por las pérdidas físicas, muchas veces las pérdidas familiares, las pérdidas emocionales, se va bajando su autoestima. Pero cuando una persona hace una actividad musical y la hace sobre todo en grupo y tiene una sensación de logro, eso aumenta mucho la autoestima. Por ejemplo, hay una actividad grupal en la que hay un señor que le encanta tocar el tambor. Y él es el dueño del tambor en esa sesión y toca el tambor, pero hay otra persona que le encantan las maracas, y hay otra persona que le encanta la flauta, y hay otro que le gusta la pandereta, etc. Entonces, cada uno tiene su rol y cada uno ejecuta su instrumento de una forma creativa.
de una forma empoderada, es decir, esto es mi instrumento, yo lo estoy tocando, yo soy el responsable de que esto suene bien para todo el grupo, y en ese momento él está teniendo una sensación de logro, y ese logro personal que él tiene en esa actividad musical ayuda a elevar su autoestima. Es decir, yo tengo, es como sentir sentido de pertenencia, yo pertenezco a este grupo, yo puedo aportar a este grupo, y realmente hemos visto generalmente en esta parte del trabajo de autoestima unos efectos muy positivos. También se ejercitan aspectos físicos, psíquicos y emocionales que pueden estar pues ya con diferentes tipos de deterioro. Entonces ya es donde la musicoterapia es también a nivel preventivo, pero ya a nivel terapéutico, donde hay pues deterioro franco y donde hay una demencia senil, etcétera, y ahí, o por ejemplo en los pacientes con Parkinson o en los pacientes con demencia senil, ya hay una intervención terapéutica en eso, con unos ejercicios muy puntuales y con una asistencia muy personalizada tendiente a ayudarle en ese aspecto. También aprenden herramientas prácticas para utilizar la música en su vida cotidiana como una fuente de bienestar integral, porque la música nos posibilita el bienestar. La música es una herramienta de bienestar a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Entonces, la música como herramienta de bienestar, y cuando aprendemos las estrategias, que realmente aprenderlas no es difícil. Cuando una persona empieza a asistir a sesiones de musicoterapia, estas actividades las puede recrear y las puede hacer otra vez en su casa. Entonces empieza a tener como casi que como un vademecum musical, como una serie de actividades musicales que puede tener a mano para hacerlas y practicarlas en su vida cotidiana. Entonces, estos son algunos de los aspectos importantes de la musicoterapia en el adulto mayor. Y pasamos la otra, por favor. ¿Qué necesitamos? Y aquí en este momento les voy a mostrar, mientras ustedes miran, lo que necesitamos dejemos esta, mientras ustedes leen esas tres, yo les voy a traer uno de los elementos para mostrarles, unos de los elementos que utilizamos en la sesión de musicoterapia. Vayan leyendo. Bueno, hay muchas cosas. Mire qué bonito. Normalmente, en una sesión de musicoterapia requerimos un salón amplio para que nos permita desplazamiento. Claro que hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Me puede preguntar, doctora, pero un paciente que no se pueda desplazar, entonces también puede hacer musicoterapia. Digo, claro que sí. Yo he hecho musicoterapia en las unidades de cuidados especiales. En la UCI no me han dejado entrar todavía, pero en la unidad de cuidados especiales sí he hecho musicoterapia. Y entonces, ahí se puede hacer con un paciente, se puede hacer en una cama de un hospital, se puede hacer musicoterapia con un paciente en silla de ruedas, pero también se puede hacer musicoterapia en un salón amplio donde la persona que se puede desplazar tenga un desplazamiento. Por eso es muy ideal tener un salón amplio para poder hacer la sesión de musicoterapia. Yo utilizo el teclado, utilizo una guitarra e instrumentos de percusión menor. Hay una serie de instrumentos. Tenemos, por ejemplo, este instrumento es el llamayuvia, el palo de agua o llamayuvia. Es un instrumento muy utilizado en relajación, muy lindo utilizado en relajación, tiene semillitas por dentro. Pero miren otro instrumento muy lindo también utilizado en relajación, que se llama la calimba. La calimba es una totuma que produce una vibración muy especial y se toca con los dedos, con el dedo gordo, se toca así, tiene un sonido especial. Y tiene una vibración que con los pacientes se trabaja a través de la vibración que está produciendo este instrumento. Se les pone directamente la vibración cerca al cuerpo de la persona.
También se trabaja con instrumentos de viento, por ejemplo, esta es una zampoña. La zampoña es un instrumento de viento, un instrumento tradicional, ancestral. También están las panderetas, o los tambores, etcétera. Todos estos instrumentos de percusión menor, que se llaman instrumentos de percusión menor, son útiles para el trabajo de musicoterapia, y así podríamos quedarnos acá pues mucho rato mostrando diferentes herramientas y diferentes instrumentos que se utilizan con el adulto mayor. Entonces, estas son lo que se requiere de materiales para una sesión de musicoterapia. Ahora, de recurso humano, ¿qué se necesita en una sesión de musicoterapia? Obviamente, el paciente o el grupo de pacientes, se requiere el terapeuta, y que, como les decía, el terapeuta debe ser una persona, no cualquier persona que sepa música o cualquier músico que sepa divertir con la música, sino un terapeuta, un musicoterapeuta cualificado, certificado, que conozca los efectos de la música en el ser humano y que pueda realizar una sesión de musicoterapia. Porque realmente ahí a veces hay malentendidos. Hay malentendidos de que musicoterapia la puede hacer cualquier persona, o que musicoterapia es simplemente, yo cierro los ojos y me relajo, o yo me siento a tocar el piano y me relajo, o una persona viene y me toca la guitarra y yo paso rico y me relajo, y eso es musicoterapia. Y realmente eso no es musicoterapia. Vamos entonces a pasar a la otra imagen para continuar entonces mirando en las sesiones de musicoterapia. Ya, pues estas son sesiones de musicoterapia con diferentes tipos de personas, utilizando los instrumentos musicales. Aquí estamos utilizando diferentes tipos de elementos de percusión menor, o elementos tambores con desplazamiento, con movimiento. Se están utilizando unas melódicas también. Este setting, por ejemplo, de la imagen, la segunda imagen de la derecha arriba, la imagen superior, es en un ambiente hospitalario, porque en un ambiente hospitalario también se puede hacer una sesión de musicoterapia. Entonces miren estas imágenes de realizar en lo que se realiza musicoterapia, y que son realmente muy, muy bonitas, y miramos cómo las herramientas musicales pueden ser muy útiles en un ambiente terapéutico. Pasamos. Nos podríamos quedar todo el día hablando de musicoterapia. Realmente para mí es uno de los temas que me apasionan. Es uno de los temas en que he visto que realmente a través de estos 25 años de experiencia activa en mi institución Clarasol Música y Terapia, nosotros estamos ubicados en el municipio de Envigado y tenemos la actividad desde madres gestantes y la actividad de musicoterapia desde gestantes hasta adultos mayores y pacientes terminales. Durante todas las etapas del ciclo vital hay unos efectos muy importantes a través de la música que pueden llegar a un ser humano y producir cambios significativos, generando bienestar y mejorando la calidad de vida. Y también haciendo una intervención terapéutica en los momentos en que realmente la persona lo necesite para modificar estados, para modificar conductas o para generar aspectos que están en rehabilitación y que se pueden estimular a través de la música. La música es una herramienta muy útil. Alguna vez a Jung le preguntaban: maestro, ¿usted por qué no habla de la música casi nunca? ¿Por qué le tiene respeto o es porque no le gusta? Y Jung decía: los músicos no saben lo que tienen en las manos. Es una herramienta tan poderosa y tan útil que los músicos no saben realmente el poder de lo que tienen en las manos.
la labor como de los musicoterapeutas. Es hacer entender no solamente a los músicos, sino a todo el personal que trabaja con seres humanos, que trabaja sobre todo en la parte preventiva y terapéutica con pacientes, los efectos de la música. A los gerontólogos, a los geriatras y a todas las personas que trabajan en torno al adulto mayor, es mirar que la música en el trabajo con el adulto mayor es una herramienta muy importante. Es una herramienta muy útil que se puede utilizar en muchas instancias y que tiene unos efectos muy positivos a nivel físico, mental, emocional, espiritual y también a nivel social. Aquí tienen mi contacto. Nuestra institución está en el municipio de Envigado, de Antioquia, Colombia. Si pueden comunicarse con nosotros en el momento en que lo requieran, precisamente en estos momentos de contingencia, donde los adultos mayores son los que tienen la cuarentena más larga, donde están confinados en sus hogares, donde muchas veces están aislados de sus seres queridos, precisamente por prevención. Ese es el caso mío, por ejemplo, directamente. Mi mamá está con su cuidadora solita en su casa y nosotros, todo el resto de la familia, estamos en otra parte. ¿Por qué? Precisamente para cuidarla, para protegerla, para que ella esté menos expuesta. Pero esos adultos mayores, no solamente los que están solitos en las casas, sino que están en los hogares geriátricos, deben estar apoyados, deben estar asistidos. ¿Para qué? Para que a través de herramientas musicales podamos ayudarles. Entonces, nosotros estamos proponiendo en este momento herramientas virtuales de sesión de musicoterapia virtual para poder hacer con ellos una actividad lúdica, recreativa y terapéutica durante este tiempo de contingencia, que ayuda a que, primero, mejorar y disminuir los niveles de estrés en esta época. Segundo, mejorar el movimiento, porque generalmente en este confinamiento hay mucho sedentarismo, están sentados, están realmente muy sedentarios. Entonces, ponerles una actividad motriz, una actividad de desplazamiento, una actividad lúdica que los ponga a moverse. Y también en la parte de relación con otros. Cuando hay una sesión de musicoterapia, ellos se conectan virtualmente con otra persona o con un grupo de personas. Eso es un contacto social, a pesar de que están aislados en casa, pero a través de la pantalla pueden hacer un contacto social con los otros en este momento. O sea que yo los invito a que pues tomando estas actividades y estas sugerencias que he dado con la música, pues que aprendamos y que tengamos en cuenta lo que nos decía Jung. Los músicos no saben lo que tienes en las manos, pero nosotros sí sabemos ya. Yo creo que estamos aprendiendo que sí sabemos lo que tenemos en las manos y que la música es una herramienta muy positiva. Gracias a todos. Lo que importa es que donde quiera que vayas y donde quiera que estés, escuches la música de la vida. Muchas gracias. Gracias a todos y cuídense mucho.